Infundios. Pasada la Semana Santa y los pescados en las mesas de los colombianos, hoy le toca el turno a los pecados. En la alcoba, en la sala y en la vida cotidiana de los colombianos. Pecados de todo tipo, incluso en el manejo del lenguaje. Cuéntenos cómo es la cosa, don Ánimo. Bueno, la primera agencia publicitaria que hubo de la Iglesia Católica, digamos, formal, el primer documento nació de un tipo que se llamaba Evagrio el Póntico. Ese Evagrio el Póntico creó los 7 pecados capitales. Esto todo es de Google. Los 7 pecados capitales eran 8, porque incluían uno que es el peor en este hijo de puta país, que es la cobardía. Entonces, antes eran 8, pero llegó un señor que se llamaba Juan Casiano, otro cura de esos, y los bajó a 7, quitó el de la cobardía, quizás porque ya estaban todos también siendo unos cobardes allá. Les daba pena. Y los volvió 7. Ajá. Hasta que llegó otro, un papa que se llamó Gregorio Magno, todo fue por allá en el siglo IV. Hasta que llegó un Gregorio Magno, que fue el publicista. Entonces él ya sacó la lista de los 7 pecados y dijo cuáles eran. Tenían una interpretación un poco, la única interpretación que no ha variado en el tiempo es la de la lujuria. Eso sí, todos la tienen muy clara. La pornografía está perfectamente clarificada desde esa época, pero los otros tuvieron variaciones. La gula no tenía nada que ver pues con lo que podría verse hoy día, la soberbia, todo ese montón de pendejadas, ya la envidia, todo eso, la ira, no, porque ahora matan sin ira, por ejemplo. Sí. Van a Irak o a Irán y matan sin ira. Y entonces esto nos lleva a darnos cuenta de cómo la primera publicidad que se hizo del catolicismo fueron los 7 pecados capitales, porque le dijeron a la gente en qué estaba prohibido, en qué se tenían que meter a hacer para ser pecadores, y entonces ir a la iglesia después. Ese es el concepto básico de la publicidad, ¿no? Decirle a la gente, prohibirle cosas a la gente, cosas que son chéveres, entre comillas, para que pequen, cometan los errores, y después decirles, miren, vengan acá, que aquí les arreglamos el problema, aquí les arreglamos el déficit que tienen, como si fueran banqueros. Esto me lleva pues a lo que viene. Esos pecados capitales no eran los pecados de la capital, ¿no? Sino pecados que daban origen, que eran cabeza para otros. O sea, tampoco los pecados del capitalismo. No, tampoco. Ajá. Eran pecados, cabeza de otra suerte de pecados que se podían desprender de ahí. Y entonces eso me lleva, por ejemplo, a una cosa que es una cosa que es muy, muy frecuente hoy día, que se habla del doble estándar. Ajá. El doble estándar, y todo el mundo habla del doble estándar, que son puros eufemismos, o doble moral. Doble moral o doble estándar no hay. Existe lo moral y lo inmoral, amigo. Eso de que hay 2 morales, ¿cuáles son las 2 morales? Si la otra es inmoral completamente, eso es una cosa que despista, pero despista para joder a quien lo está aceptando. Otro es la resiliencia. La resiliencia. Que ha hecho carrera en los últimos tiempitos. Sí, y sigue haciendo carrera. Junto a la gobernanza y esas otras. Sí, todas maricadas. La tal resiliencia es la capacidad de aguante que tienen las personas. Hasta cuando se les hincha, se les llena la copa, se emberracan, se emputan. Entonces la resiliencia es la capacidad de aguante y de volver a ser el mismo. Eso es pura carreta, pura pecueca, eso no sirve para nada. Otra expresión es el bullying. El bullying lo observa uno en todas partes. Los marranos en las marraneras se le comen las orejas a los otros marranos. Los pollos les tienen que cortar el pico porque se le arrancan el culo a los otros pollos en los gallineros. O sea, eso siempre existe. Entonces no es que haya bullying, sería para que le cortaran los brazos y la lengua a todos los muchachitos antes de entrar al colegio, porque ese es el modelo para acabar con el tal bullying, ¿no? Es increíble todo ese tipo de cosas. Y la peor de todas, ¿cuál? La palabra empatía, que está de moda en este momento.
Es una expresión que tiene que ver, ¿qué es eso de empatía? Antes llamaban eso química, pero ahora les da pena. Ahora es empatía. Ahora es la tal empatía. Ponerse en los zapatitos del otro o de la otra, que le dicen. La empatía es otra mierda que es absolutamente ridícula. Se hablaba de simpatía. Ajá. Entonces yo siento simpatía, pero la simpatía es una cosa intencional, es una cosa que es sabrosa, que es consciente. Es decir, la empatía, ¿qué es? Es algo que observó un berraco en los bonobos, en los chimpancés, un primatólogo, porque es que todo lo toman de los animales antes de exterminarlos. Entonces, la empatía es una vaina tan ridícula que es sencillamente la afinidad que puede tener un ser de una comunidad, de una horda, de un clan, de un grupo, por otros, de su mismo naturaleza. Entonces dicen, eso se llama empatía. Y entonces apelan a la empatía. Dice que para hacer campañas, para llamar a las campañas que tienen que estimular la empatía. Eso es ridículo. Eso siempre ha existido, la empatía, siempre ha existido la identificación implícita entre las comunidades. ¿Qué ha cortado eso? ¿Qué se ha convertido en una cuchilla para esa empatía? Toda esa tecnología estúpida, individualista, porque el bullying, la empatía, la resiliencia y todo eso son resultado del cruce que han hecho con todos esos aparatos tecnológicos tan berracos que entran y hacen una herida y convierten a la gente en egoísta, aíslan a la gente. Entonces, ¿cómo va a haber empatía si la gente está ensimismada, está absolutamente narcisizada, está completamente narcisista e incomunicada? Lo que hay es que romper todas esas barreras y volver a comunicar a la gente de forma normal y dejar de estarse inventando terminachos estúpidos que ni arreglan ni explican nada. O sea que más o menos, don Ánimo, habría que volver a la época de los luditas y romper todo aparato tecnológico para que se acabe esta mierda. ¿Se acuerda de los luditas que Sí, rompían claro. la máquina? Pero no, yo creo que eso, lo que hay es que en forma, yo no sé si puede ser violento el resultado y romper todo eso, pero ahora hay unos DJ de esos que con 27 millones de seguidores suspenden esa mierda y entra en convulsión y en crisis todo el mundo. Ayer hubo uno de esos que se salió y apagó esas mierdas y se perdió. Y se cortó todo. Y entonces quedó todo en cero. Así de fácil es. No hay necesidad de romper nada, apagar. Un día de estos, el planeta se apaga, don Ánimo. Eso es lo que va a pasar. Hasta aquí, Infundios. Mientras esté encendido, con don Ánimo de Lucro y Alfilete.